Bueno, vamos a comenzar el anteúltimo módulo, el módulo 7, entender y abordar la sucesión en las empresas familiares de la las vuelvo a presentar por si se han agregado. Ángeles Lucero Bringas, directora del Centro de Empresas Familiares de la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Dirección de Empresas. Y magíster Natalia Christensen, directora del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y magíster en Emprendimiento y Empresa Familiar. Y yo soy Nora Steindl, hace mucho que trabajo junto con Sara, soy psicóloga, trabajo con pacientes, con familias, así que estoy más del lado de las familias. Trabajo mucho en educación y bueno, con Sara en el posgrado y en mediación hace muchos años, así que las voy a acompañar y desde ya agradecerles porque lo que estuvimos hablando estamos todos como muy movilizados. Hay resuenan muchas cosas, procesos, vínculos, familias, así que interesante, nos vamos con muchas cosas para pensar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en este módulo que sigue, ¿no? Vamos a hablar de la sucesión, pero más que la sucesión en sí, que es como la sucesión en un punto, este traspaso generacional que debe hacerse y en pos a esta continuidad que queremos en la empresa familiar, este legado que queremos pasar en las futuras generaciones, esto que nos decía acá nuestro compañero de poder dejar ser usufructuarios y poder tomar prestado de nuestros hijos, de las futuras generaciones, esa propiedad, un concepto que me gustó muchísimo. Entonces parte un poquito ahí de tomarnos, en una primera parte yo voy a volver a bajar y decir, bueno, todas estas herramientas que hemos aprendido, cómo las bajamos para hacer posible este traspaso generacional exitoso, y Natalia nos va a hablar un poquito más allá de lo que es la planificación en sí, las diferencias en las distintas etapas de generacional de las empresas y de la familia. Entonces, para no caer en reduccionismos, ¿sí? Porque cuando hablamos de sucesión, le atribuimos a la sucesión la principal causa de mortandad de la empresa familiar, ¿no? ¿Sí? Y pareciera que esta es la principal causa de mortandad y está dada por la mala elección o la imposibilidad de ese líder empresarial de llevar adelante la empresa. Y para nosotros esa es la punta del iceberg, ¿no? O sea, es lo que se ve. Bueno, alguien había liderando y pasó lo que pasó. Pero abajo, ¿no? Sucede, eso es lo que se ve en la superficie. Alguien íbamos a cortar cabeza, ¿no? Pero eso es lo que se ve en la superficie. Por debajo pasaron un montón de cosas, ¿no? Porque desde ayer a la mañana venimos hablando sobre que tiene que darse un montón de acciones, conversaciones, porque si no caemos en un reduccionismo, de decir, bueno, la empresa familiar muere porque el líder empresarial del momento, ¿sí? No lo puede sacar adelante. Eso es la consecuencia, porque los propietarios, los hermanos, los primos, no lo supieron acompañar en ese momento, ¿sí? Porque quedó obsoleto el modelo de negocio, esto que hablábamos de innovar en el modelo de negocio. Otra vez escuchaba hace un mes atrás, creo un mes y medio atrás, una noticia de una fábrica de acá de Buenos Aires que había cerrado, una fábrica de 100 años con 100 empleados que había cerrado, ¿sí? Una fábrica de miecitos. Yo me acuerdo ya cuando yo era chica, ¿sí? A mí en mi casa me tenían prohibido comer la mielcita, porque era muy mala para la salud, tenía una serie de cuestiones. Entonces digo, lo traigo como ejemplo, no, pero es esto, es decir, 100 años haciendo lo mismo, en este mundo que estábamos, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa, quizá? O sea, hay una serie de cuestiones que se fueron dando, y quizá esta la revisión del modelo de negocio. Entonces la empresa desaparece porque no pudimos adaptar nuestro producto, nuestro servicio, nuestra manera de hacer las cosas a la situación en el entorno actual. Entonces hay muchas causantes.
desde un poco de nuestro punto de vista y de nuestra experiencia, y si nos ponemos a hacer memoria, o sea, sí, puede haber una desaparición y hay un líder empresarial que en ese momento no está sufriendo ver o por imposibilidad, y ya, quizás es tanto la sumatoria de cuestiones o de inacciones que se dieron, ¿sí?, que hacen que la empresa desaparezca. Entonces estos mitos de la sucesión, ¿sí?, es decir, bueno, ¿sobre qué paradigmas están hechos estas creencias? Porque si no, cuando en esto de hacernos parte, ¿no?, del problema, de protagonizar, de ponernos en ese rol protagonista para poder solucionar, cada uno desde el rol en donde esté, ¿sí?, puede aportar a que estos paradigmas, ¿sí?, no se den, si no caemos en el reduccionismo de pensar que es a quien le toca este lugar. Y que encima tiene que ser un clon de esto teniendo esas características, ¿sí? Y lo que vemos, que muchas veces, como les comentaba ayer, este clon a veces está, porque muchas veces entre padres e hijos hay algún hasta cofundador prácticamente. Pero lo que se da, como comentaban hoy las hermanas que estaban acá sentadas, ¿no?, esa carta de puesto en común, que hablaba Sara hoy, hablábamos nosotros de como propietarios, socios, accionistas, responsables, que es lo que tenemos que saber para poder, porque llegado el caso, ¿sí?, poder decirle mira, no estás cumpliendo con los objetivos, no estás cumpliendo con la estrategia, no estás cumpliendo con ese para qué, esa misión, ese propósito de nuestra empresa, tenemos que buscar otra persona. Pero hay toda una corresponsabilidad y una serie de acciones que tienen que irse dando. Y cada vez esas acciones, ¿sí?, son cada vez mayores en relación, ¿sí?, a este mundo que estamos transitando. Entonces, y acá tenemos algunas frases, sabemos que de estas hay muchísimas, ¿sí?, en todos los idiomas. La primera generación construye el éxito, la segunda la disfruta y la tercera no deja nada. Padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo, padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero, ¿sí? Y de esas frases hay muchísimas. Y de la primera a la segunda, la transición quizás es más fácil, porque bueno, con mis hermanos, con mi papá, me puedo pelear, puedo tener diferencias, pero de alguna manera sí hemos compartido. Hay un líder empresarial que tiene la misma filosofía a veces y la misma forma de hacer un negocio que papá, y con mi hermano, bueno, me puedo pelear, pero me entiendo y lo conozco y hay una confianza. Y en la tercera, ¿sí?, ahí donde está el nieto pordiosero o el nieto mendigo, o de la tercera que no le deja nada, en la tercera generación, ¿sí?, ya si la empresa no creció, por eso hablamos de emprendedurismo, de negocio, etcétera, ¿sí?, no es lo que nos pasa, por lo menos en la cotidianidad, es que nos dicen, mira, a ver, a mí no me resulta interesante ser propietario de un 3%, y encima eso no me da ninguna utilidad y me da un montón de dolor de cabeza, porque tengo que pelear con mis primos, que en realidad es un montón que me lo veo y no me interesa porque estoy en otro proyecto, en otro negocio, ¿no? Entonces ahí, pero lo necesitamos de la voluntad de ese accionista, de ese propietario, porque es parte de la propiedad de nuestra empresa. Entonces ahí, ¿sí?, donde la empresa cumple, va con estas nefastas estadísticas de la desaparición de la empresa familiar. Entonces, ser consciente, que esto lo hemos venido hablando desde la jornada de ayer, ¿sí?, de que la sucesión es un resultado, ¿no?, un punto, un hecho concreto, pero que hay un proceso que es el traspaso generacional, y que tenemos que ser conscientes de qué traspasamos, ¿no? Estamos traspasando, ¿sí?, en relación a esta visión sistémica, tenemos que traspasar un plan estratégico empresarial y familiar. Este plan estratégico empresarial y familiar que nos habló recién Natalia. Si no, ¿hacia dónde vamos? Como Alicia,
¿no? ¿Hacia dónde vamos como empresa y como familia? Si no tenemos eso claro, ¿hacia dónde le voy a decir a mi hijo que vayan? Y para eso, ¿sí? Le puedo decir a dónde tiene que ir, pero le tengo que dar los medios, ¿no? El barco, el auto, ¿qué es la estructura? Es lo que hablábamos cuando preguntaba, ¿no? Decir, ¿cómo hacemos para que fluya? Tengo que tener una estructura, ¿bien? Unos órganos de gobierno, una agenda donde me voy a tomar unas decisiones, un organigrama donde también aparecen las palabras, pero no, son nada menos que las funciones, quién es ese cargo de cada una de las funciones, estos procedimientos de decir cómo queremos que fluya el trabajo dentro de la organización y unos indicadores de control con el solo hecho de poder ver si esas acciones, ¿sí?, están alineadas o van contribuyendo a ese plan estratégico para que si no, yo como fundador o líder actual voy a ir dando ese feedback para ir ayudando a que las nuevas generaciones aprendan, ¿no? Ir supervisando, que así nada, ir acompañando, ¿sí?, para que puedan lograr los objetivos propuestos. Entonces, todo el trabajo que tiene que darse, que no se da de un día para el otro, la asociación es un hecho que se da de un día para el otro, pero esto, ¿sí?, requiere, ya va a hablar Natalia, se desplaya un poquito más, sobre, bueno, cómo se planifica, ¿sí?, pero siendo consciente que si no tenemos esto es como el ejemplo que yo había dicho en el módulo anterior, del hombre ¿no? Es decir, bueno, le quiero dejar la empresa a mi hijo, pero para dejársela me tendré que hacer trasplante de cerebro, porque no tengo ni el plan estratégico, ni familiar ni empresarial, ni tengo estructura, ni sé cómo se hacen los procedimientos, ni tengo indicadores, entonces puedo supervisar sobre qué si no tengo estructura para poder controlar y darle este feedback y usar todas las herramientas que nos hablan. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, y teniendo en cuenta esto, que nuestras empresas son jóvenes, que no somos 200, 300 accionistas de décima generación, estamos primera, segunda, tercera, que los lazos son muy fuertes. Entonces, en estos contextos, los acuerdos toman mucha importancia, ¿sí? Porque estoy trabajando con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi primo. Diferente de estos protocolos legales que pueden ser en décima generación, donde sí, bueno, se pueden tener reglas y blindajes más específicos, ¿sí? Pero en las empresas de nuestro país, como la realidad de toda Latinoamérica, necesitamos estos protocolos, necesitamos estos acuerdos, ¿sí?, que nos permitan poder elaborar estos procesos dentro de vínculos familiares sanos, saludables, sabiendo que estoy trabajando con mi primo, con mi tío, ¿no?, con mi esposa. En donde también nuestra cultura latina es muy fuerte, ¿sí? Pero, como decía bien Natalia, nos estamos agarrando con el garrote, ¿sí?, cuando nos estamos hundiendo en la arena movediza. O sea, el entorno busca, es una realidad, el mundo globalizado y la tecnología es una realidad. Nuestras empresas en Argentina tienen que ser competitivas para el mundo, ¿sí?, y poder ver el hecho de ser economías emergentes como una oportunidad, como hablamos hoy, de la innovación, de poder usar las herramientas del emprendedurismo como oportunidad para que las nuevas generaciones emprendan y sean innovadores en esto de hacer cabeza empresa. Entonces, bien, ¿por qué? Porque todo esto es muy lindo, que nosotros, ¿no?, decimos, bueno, con la planificación estratégica, con todos estos planes, diseñamos, ¿sí?, el mapa. Pero el mapa no es territorio. Entonces, cuando yo digo acá, bueno, me voy a volver a Córdoba y voy a ir por la autopista, no veo el mapa y veo la rutita, muy bien. En mi planificación estratégica, yo sé que mi objetivo es llegar a Córdoba. Y marco esa planificación por donde voy a ir. Digo, bueno, voy a ir por la autopista. Pero resulta que llego
a Rosario y me encuentro con que la autopista está cortada. Entonces tengo que tomar otro camino, pero que me lleve a Córdoba, ¿sí? Entonces tengo que ahí tomar una decisión. Si tengo bien claro mi objetivo, que tengo que ir a Córdoba, voy a buscar, porque puede pasar que algo irrumpa, una crisis, una nueva política de gobierno, la falta de un insumo clave, pero si yo tengo claro que quiero ir a Córdoba, si yo tengo claro dónde voy a ir, puedo tomar el mejor desvío, entonces voy a poder tomar la mejor decisión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Esta herramienta, la herramienta de emprendedurismo innovación, repito, para las nuevas generaciones, es algo que nosotros usamos mucho. De hecho, hasta en la Universidad Católica de Córdoba y el Centro de Incubadora, donde nosotros, cuando tenemos emprendedores que quieren, de empresa familiar, que quieren salir con su emprendimiento, bueno, favorecemos también que sean incubados así, para que nos ayuden a profesionalizar y hacer viables sus emprendimientos. ¿Mm? Entonces, en este sentido, ¿sí? Poder ver a la empresa familiar como una escuela de empresarialidad. Entonces, así pasar de esta cabeza de empresa familiar a la de familia empresaria, porque puede ser que nuestra empresa como tal tenga que mutar, ¿sí? Esto tenga que refuncionalizarse, porque quizás lo que estamos haciendo ahora, mañana no tengamos mercado para eso. ¿Sí? Nuestro modelo de negocio ya no sirve, lo tenemos que modificar. Entonces, la empresa familiar como una escuela de empresarialidad para cultivar el espíritu emprendedor e innovador, generar cultura emprendedora e innovadora, cambiar la cultura conservadora por una cultura emprendedora e innovadora, ¿sí? Que propicie el emprendimiento y la propiedad responsable. ¿Sí? Entonces, la invitación es esta, justamente, pasar de empresa familiar a una familia empresaria, en donde los protocolos y los acuerdos son para el grupo, no es para la empresa, sino para el grupo de familiar, para el grupo de empresas que tengamos dentro de la familia empresaria, y promover nuevas unidades de negocios y emprendimientos. ¿Sí? Permiso. ¿Sí? Decir que podría ser un holding. La idea, ¿no? La idea es, a través del emprendimiento, ¿sí? Y la innovación y las posibilidades, que aquellas unidades de emprendimiento que sean viables se puedan formar parte del holding. Y bueno, para ilustrar un poco más, y les invito a leer la historia de los Keiretsu y los Saibatsu, ¿no? Que no sé si todavía la tienen presente. Es un grupo japonés, ¿sí? Que nace, es decir, ¿por qué los japoneses? Son 4 familias japonesas que manejan prácticamente toda la economía del Japón, ¿no? Esta Mitsubishi son, bueno, los nombres de Mitsubishi es la que más fácil y las otras 3 no, me resulta más difícil. Ellos, cómo se manejan, y ellos tuvieron sus inicios a partir de 1600, si mal no recuerdo, y están vigentes esas empresas en la actualidad. ¿Y cómo han ido subsistiendo a través del tiempo? Bueno, con unos acuerdos que son bastante estrictos, pero a su vez fomentando las nuevas unidades de negocios en las nuevas generaciones a través de préstamos sin costos a los miembros de la familia para poder generar nuevas unidades de negocio. Entonces son 4 familias que han promovido y promueven en las generaciones nuevos emprendimientos, pero todos esos negocios quedan en manos, ¿no? de la familia. Entonces le prestan la plata, ¿no? Los dos tienen que ser rentables, los dos que se funcionan, pero ese dinero queda, o sea, es parte del holding familiar. Bueno, ahora Natalia nos va a seguir. Gracias. Bueno, voy a retomar la pregunta que hacía Andrea, que ella nos preguntaba respecto del relevo generacional, la asociación, cantidad de años
que una familia empresaria necesita para independientemente del sector, o si lo tenemos visto como en distintos sectores o en distintos segmentos empresariales, que se necesitan para el relevo generacional. Entonces, la respuesta que tengo que darme es que esa es una concepción que muchas veces traemos del estudio que hacemos en la empresa familiar de años. Cuando yo empecé a estudiar esto de la empresa familiar, nos mostraban dos ejes evolutivos, los ejes del ciclo vital. Entonces ponían el eje del sucesor, el eje del que llamaba ser sucedido, el predecesor, y entonces se fijaba la edad del padre anterior, del predecesor, que se va a retirar y que va a dejar al hijo. Y entonces más o menos se armaba un plan en el que nos preguntamos, entonces decíamos, bueno, si es de menos de 3 años, muy poca probabilidad de éxito. 5 años, más o menos te puedan dar. 10 años, tenés chances. Eso es lo que aprendí, estudiando, hasta que después me encontré con la realidad y con la vida misma. En realidad, al día de hoy, la respuesta que yo prefiero dar, que no es teórica, sino que tiene más que ver con lo que estuvimos hablando toda la mañana, todo el día de ayer y hoy, es cambiar esa concepción, porque van cambiando muchas cosas y este conocimiento que disponemos es dinámico, y no solamente es dinámico, sino que es como trajes a medida. Vos tenés que ver en función de cada grupo, familia, empresa, cada situación que te encuentras, cómo puedes dar las mejores recomendaciones o condiciones para que se preste la planificación en años. Lo que quiero resumir es que hoy los relevos generacionales, un poco siguiendo lo que estaba comentando Ángeles de la Escuela de Empresariabilidad, en uno de los últimos estudios se dice de que lo que favorece, fundamentalmente, uno de los factores, hay 3 factores, pero uno de los factores que favorece los relevos generacionales es las capacidades de emprendimiento, de emprender. Que viene asociado a la lógica de que las familias crecen más rápido que los negocios y que necesitamos emprendedores que creen nuevas unidades de negocios que hagan la vaca más gorda, o por lo menos que siga generando la cantidad de recursos para un sistema también más amplio. Entonces, abrir nuevas unidades de negocio. Entonces se fijan también en las capacidades emprendedoras de ¿quiénes? De las nuevas generaciones. Entonces, el timing, hoy día, estamos prestándole más atención y conversando con las familias, no es la edad de jubilación, si es la que usamos hoy por un colaborador no familiar o por la norma de trabajo, como son las leyes de trabajo. No son los 65 años o 63, creo que son un poco menos. Lo que rige es la edad de los jóvenes y las condiciones que están teniendo, según qué jóvenes. Tenemos jóvenes que hoy, con el uso de las tecnologías, hacen empresas unicornios, startups, no sé qué, y arrasan con unos movimientos de dinero y de capitales que a los padres los han dejado así chiquitos, ¿no? Entonces, de repente se mira a la siguiente generación. ¿Cómo está en sus capacidades de emprender y cómo se les favorece eso? No sé si alguna vez ustedes escucharon la frase del síndrome del príncipe Carlos. La frase del síndrome del príncipe Carlos hace alusión al rey, que la reina todavía sigue en vida y él ya no va a ser rey. Él tiene 70 años, la reina tiene 90 o un poquitín más. Entonces, para todo lo que se le había preparado, no va
se ha trabajado mucha bibliografía. Hay un libro que ya es viejo para nuestra disciplina que se llamaba La Disfrutoposa bajo la sombra del roble. Entonces, que de alguna manera, cuidado con no desarrollar en las siguientes generaciones secretarios, no emprendedores, secretarios directivos, que sepan hacer lo que el padre les dice que haga o los padres les dicen que hagan, pero no saben desarrollarse por sí mismos esa empresarialidad y esa asunción de riesgos para hacer negocios, o esas gafas, esa escucha, ese cinco sentidos que suelen tener los empresarios para darse cuenta de dónde están las oportunidades. ¿Cómo no lo vimos? Estábamos en el mismo sector, en el mismo mercado, haciendo lo mismo. Ella lo vio y yo no. Ella debe tener algo que nos diferencia. Entonces, un estudio de los estudios Jimeno dice que entre los factores que hay que prestar atención es, está bien, la edad de los padres, la edad de las siguientes generaciones, las capacidades de emprendedores que hay en el sistema, fundamentalmente, que se están promoviendo en las siguientes generaciones, y bueno, y eso ayuda mucho. Sigo hilando tu pregunta, porque con esto no me basta, es a que lo que yo lo tengo como una creencia muy arraigada, y es la que estoy tratando de transmitirles, y en el módulo anterior, cuando hablé de la visión a futuro, por ahí intenté ser muy enfática. Y a la hora de hablar de relevo, argumento y justifico ese énfasis que quiero transmitir. Pensar en las familias empresarias como un sistema complejo y un sistema de full life, integrado. Entonces, también nos dice la disciplina, el conocimiento de las empresas familiares, que todo proceso sucesorio tiene 4 fases, procesos simultáneos. Estos 4 procesos pueden estar conviviendo, no se le mide en años, pero siempre están, algunos con más, menos graduaciones, conviviendo. En estos 4 procesos, los voy a decir rapidito y después voy a tratar de ir desarrollando cada uno, incluso usando algunas técnicas. El primero es preparación de los llamados a ser sucesores. El segundo es el desarrollo de la organización familia-empresa. El tercero es el desarrollo de las relaciones familia-empresa-propiedad. Y el cuarto es una jubilación oportuna y retiro del predecesor. Estos cuatro etapas, la primera que les mencionaba es formación de las siguientes generaciones, formación de los sucesores. Ustedes, ¿cuándo creen, o un poco devolviéndote la pregunta, ¿cuánto crees, Andrea, cuándo crees que en años se da la formación de la siguiente generación? ¿Qué edad tiene esa persona que es llamada a ser sucesora? Podemos pensar que se la tiene que empezar a formar. No, se lo voy a preguntar a Andrea. Que ella me la preguntó a mí y yo se la pregunté a ella. ¿A qué edad, si nosotros fuéramos de una misma familia empresaria, pues yo tengo 47, bueno, no sé la edad que tiene, pero ¿a qué edad más o menos de nuestra ciclo vital crees que nuestros padres nos tendrían que haber preparado? Preparado supongo que desde chicos, mi papá no me acuerdo. Bien, excelente. Muy bien, has estado muy atenta y seguís en el equipo. Buenísimo. Claro, esa preparación de la siguiente generación, muchas veces el empresario te dice,
Mirá, mis hijos salieron de la facultad, yo creo que todavía el proceso sucesorio va a demorarse porque no los veo listos. No creo que... Aparte, mirá, tanta incertidumbre, el dólar, la crisis, la globalización, el mercado, no es el momento. Entonces piensan en la edad de hijos con 35, 40, 28. Y eso no es la formación de los sucesores. La formación de los sucesores empieza desde la primera infancia, cuando estás realmente educando a una siguiente generación. Napoleón decía que la educación de los hijos comienza con la educación de los padres. Generaciones anteriores. Entonces, de alguna manera, la educación de los hijos empieza en una edad, de una manera temprana, prematura, desde el hogar. Y hoy se habla mucho de la educación emocional, hasta los 7 años empiezan a tener una personalidad. Bueno, hay muchos psicólogos en la sala que seguramente podrán dar más explicación de todo el desarrollo del ser humano en cuanto a su personalidad. Después viene una formación que es más próxima, cuando las personas vamos creciendo y ya se nos empieza a dar algunas responsabilidades. En el verano ya no te vas 3 meses a la playa, venís a hacer algunas temporadas, pasás algunos momentos en la oficina, empiezas a tener algunas responsabilidades haciendo algunos recados o algunas gestiones, colaborás, empezás a tener un poco más de oído, tacto. Y después viene, tal vez, la preparación más in situ, que es como un plan de formación de carrera o puesto. Pero eso es la preparación o la formación de los llamados a ser sucesores en la manera. Y cuando hablamos de sucesores, muchos me podrán preguntar de qué sucesores estamos hablando. Porque nosotros tenemos que preparar sucesores en el liderazgo administrativo, técnico, empresarial, decirlo de alguna manera. Liderazgo de la gestión, el CEO. Sucesores en el liderazgo de la propiedad. Y sucesores en el liderazgo de las emociones, de toda esa capacidad que podríamos institucionalizar, que muchas veces en una primera generación nos llevan las madres, que articulan, y que son las CEOs también, Chief Emotional Officer, que saben manejar, saben tener un olfato, un oído, leer donde están pasando cosas. Entonces, de alguna manera, eso nosotros lo formamos de manera muy remota, de manera próxima y de manera in situ, cuando ya lo tenemos claro que ya va para ser candidatos a un puesto específico o a uno de los roles, de los múltiples roles que podríamos encontrar en cada sistema de familia empresarial. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando pensamos en las familias empresariales lo pensamos en tiempo. El tiempo es importante. El tiempo como familia empresaria se mide por generaciones. Un corto plazo son 20 años, un mediano plazo son 50, un largo plazo son 100 años. El tiempo de inversión de las familias empresarias es diferente a los tiempos que nosotros muchas veces consideramos en los negocios o en las empresas. Esas inversiones de tiempo, de corto, mediano y largo plazo, son de capital familiar, de capital de familia empresaria. Algo Sara mencionó, creo, ayer, respecto de esto. ¿Qué es el capital humano? Hacer que nuestros hijos, hacer que nuestros hijos crezcan con un bienestar emocional, sin rencores, con una buena autoestima, con autonomía.
que desde chiquitos sepan que forman parte de un hogar en el que todos colaboran. Para poner la mesa, para hacerse la cama, para cuidar su higiene personal. Salud física. Actitud frente a la crisis y los conflictos. Hay una viñeta muy linda de una señora que se sorprende porque hay dos chicos peleándose y tirados en el suelo, revolcados, jugando a la pelea, o con pelea, pero de niños. Y la señora se sorprende y la nena que está al lado, que se ve que es hermana o prima, dice, no es nada, señora, están jugando a ser accionistas. ¿Cuántas veces nos pasa como padres, o como tías, o como abuelas? Ay, no se peleen. Los hermanos no se pelean porque los devoran los de fuera. Dejemos que se peleen, que resuelvan sus diferencias. Sí, es lo mejor que podemos enseñar. Están creando capital humano. Personas que saben que les maman en el colegio, que se les rompió, perdieron algo, que querían un juguete, algo. Supera tu crisis. Levántate. Alguien te lastimó, una amistad, bueno, superalo, verbalizá, construí a partir de esto, del error, del aprendizaje. ¿No? Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la empresa familiar? ¿Qué tiene que ver con el relevo? ¿Qué tiene que ver con que nosotros, y Sara ya creo que me lo mencionaba también, que a veces cuando vamos a trabajar o a colaborar con familias empresarias, decimos, no, también hay que invitar a la madre. Ella no sabe del negocio, no están los números, no, pero ella sabe muy bien de estas personas que forman parte del sistema. Porque las ha tenido en su casa, las ha visto y las conoce muy bien. Entonces, en esto está después también el desarrollar un capital intelectual que muchas veces desarrollamos en las familias empresarias. Nuestros hijos van al jardín, van a la primaria, van a la secundaria, van a la universidad, hacen un posgrado, hacen un doctorado, viajan al exterior. Pero ¿de qué hablamos? De esos conocimientos adquiridos de forma formal e informal. A mí mi papá no me enseñó nada, porque donde teníamos problemas era la comunicación. No nos entendimos. Me perdí la oportunidad de que la generación predecesora me enseñara a cómo despedir al personal, a cómo cuidar nuestro dinero ante la hiperinflación, a qué documentos podía firmar o no firmar y ver la letra chica, a qué significaba todo lo que representa de repente la relación con bancos, el manejo de las finanzas personales, poner en garantía determinadas cosas que no te la enseñan ni en la universidad ni en la facultad, en ningún otro lado te la enseñan más que en tu casa. A que si conduzco, si voy con un auto, tengo responsabilidad civil. No sé si me viene a la mente plato salvaje. ¿Qué nos pasa en las familias cuando estamos generando formación de la siguiente generación? Esa formación de los valores compartidos, de los talentos personales, de lo que tanto hablamos de la diversidad, explotar desde siempre, desde muy chicos en nuestras familias empresariales, que cada uno desarrolle mayormente su potencial. Si podemos tener un Messi, un Facundo Manes, una Sara Horowitz, ¿por qué no dejar que eso sea así? Se explota al máximo. Si al final lo que va a venir va a ser su involucramiento voluntario, esos actos de voluntad que nos va a aportar creación de valor al sistema. El capital social. Esto es fundamental para las familias empresariales. Siempre lo hemos manejado instintivamente, intuitivamente, pero no con agenda.
Hay familias empresarias que se han entrado en disputas y en conflictos. Hay un libro que es Familias en Guerra, porque han usado su apellido, que es una marca. Han utilizado contactos, y hoy muchas veces desde los documentos públicos o los documentos bancarios que hablan, hay conflicto de intereses en la relación de contratación o de algo. ¿Puede un hijo que está trabajando en el campo hacer negocios con uno de los que hacen el arrendamiento de lo que son los camiones o la distribución de los cereales? ¿Hay alguien que está usando o abusando de algo que forma parte de las relaciones y el capital social de nuestra familia empresaria? Si yo tengo como familia empresaria en determinada localidad, población, una trayectoria que también en mucho compromiso con mi ámbito social nos ha favorecido, bueno, realmente nos tenemos que sentir muy agradecidos y beneficiados de poder tener la llamada al intendente ante una inundación, o a un gobernador, o a alguien que nos pase alguna información. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos las relaciones? ¿Cómo hacemos para también generar en nuestros miembros de la familia habilidades para organizar lo comunitario y lo individual? Hablaba mucho, ¿no?, de las pasiones por el fútbol, o de tener compromiso con alguna acción de responsabilidad social corporativa, o de filantropía, o tener fundación. Hay familias empresarias que desarrollan su fundación, porque es algo que les representa. Entonces, esto también forma parte de agendas. La resolución efectiva de las diferencias, ¿no? El sostener redes sociales, el diálogo intergeneracional. Un poco atribuyendo esto también, las familias empresarias duraderas, entre sus ventajas competitivas y su diferenciación, la persona es un valor en su cultura y en su concepción. No el empleado es una carga. Estamos así en esta crisis por los empleados y nos enojamos con los empleados, con los colaboradores. ¿Cómo concebimos? Entonces, todas estas cuestiones que parecen que no tienen nada que ver, tienen todo que ver. Porque este capital que nosotros invertimos en corto, mediano y largo plazo como familia empresaria, en algún lado vemos los resultados que nos viene dando. Y después, con esos tres capitales, el humano, el intelectual y el social, son los que hacen de apalancamiento o preservación del capital económico y financiero. Los campos, los departamentos de Miami, la estancia, los autos, las camionetas, los seguros, los fideicomisos. Si no sabemos o si no tenemos dentro de nuestro ecosistema de familia empresaria, nuestro principal activo, los que se ponen la camiseta son realmente de buena madera, de buena tierra, y todo esto lo tenemos que cuidar, porque muchas veces el aprender había una vez, hay uno de los videos que dice que crecimos hablando con otros amigos, hablando de inversiones millonarias, o viviendo el lujo, o viviendo mucho placer, con mucho bienestar. Eso también hay que saber gestionar. Porque a veces el tener dinero hace que se nos acerquen personas que de repente no son los más potables para el desarrollo que nosotros queremos tener como ecosistema. También hay que saber que elegir las relaciones, elegir los asesores, como pasaba el video ayer. Entonces, volviendo al tema de la sucesión, que les dije que son 4 fases
o 4 procesos simultáneos. El de la preparación de los sucesores, podríamos ponerle esas 3 etapas, la muy remota, la próxima y la in situ. Viene el establecer o el diseñar 2 procesos que son de desarrollo organizativo, empresa-propiedad, y de desarrollo de las relaciones, familia, empresa y propiedad. Protocolo, consejo de familia, las agendas, etc. ¿Tiene su empresa familiar un sistema a través del cual los miembros familiares pueden involucrarse de forma coordinada en actividades y en decisiones que les afecten o les afectarán? Y eso es clave para poder trabajar la sucesión y el relevo generacional. Hay una ley de la termodinámica que dice que cuando más grande es un sistema, más energía necesita para mantenerse unido, si no tiende a la dispersión. Que de alguna manera se venía diciendo, ayer creo que lo mencionaba Ángeles, con lo que es ese modelo de riesgo estructural. A más complejidad de familia, más complejidad de la empresa, hay que compensar con estructura para mantener un nivel de riesgo estructural que cada familia empresarial pueda soportar. Con lo cual, hay que dedicarle energía. Cada uno entenderá de lo que estuvimos hablando de todo esto, qué energía le quiere dedicar. Pero las cosas solas no pasan. Si yo deseo un futuro, tengo que trabajar para ese futuro deseado o anhelado. Y como esto es colaborativo, asociativo, conjunto, entre muchos, con distintos ciclos vitales, con una complejidad, bueno, esto hay que trabajarlo grupalmente, no depende de una persona. La evolución de esto de lo que estamos hablando, de preparar a los temas organizativos, empresariales, patrimoniales, y preparar a las personas y sus relaciones, requiere darnos cuenta que vivimos distintos escenarios. Según el escenario en el que cada uno esté, va a tener que hacer cosas distintas. De lo que hablamos es que si una primera generación, y hoy poco Ángeles mencionaba, emprendedor, ¿cómo era el cuadro? Empresario, emprendedor, ¿no? Productor, empresario. Si el productor o aquel fundador o el que estuvo solo llevando una buena nave o haciendo un buen desarrollo de su nave durante todo su ciclo vital, cuando se la tenga que pasar, si es que elige pasarlo en complejidad, a la propiedad de esa empresa, a un grupo mayor, tiene que enseñarle con mucho tiempo a ser socios, que no es lo mismo que ser dueño. Entonces, ser socios nos requiere una habilidad específica y unas capacidades específicas que es de trabajo en equipo. Una de las claves, eslabones claves de las familias empresarias es trabajo en equipo. No, voy a dejar a mis hijos que sean codirectores, cogerentes. No me decido bien. No quiero, son los dos muy buenos, aparte se complementan. Quiero que los dos sean gerentes generales. Ese tema de la elección del siguiente líder es una de las carreras de Aquiles en las familias empresariales. Y el enfrentarse a esas situaciones es que en realidad estoy teniendo un problema, estamos teniendo todos estos problemas, no solamente los padres que van a pensar así. Los hijos también. Tienen que decidir en épocas de tormenta quién tiene el timón. ¿Quién se ha ganado esa confianza?
ha ganado, se la hemos dado. ¿No? Entonces, esto, de alguna manera, cambia un modelo. Aunque yo te enseñe cómo navegar una tabla, lo que vos vas a navegar tiene otras características. Es otro escenario. Si somos primos con holding, es otro escenario. Con nuevas unidades de negocio, es otro escenario. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces hablábamos recién, volviendo a lo mismo, hablábamos de 4 procesos en los momentos sucesores. Formación de los profesores, un desarrollo de un modelo organizativo propietario, un desarrollo de un modelo de relaciones y vínculos familiares. Obviamente, siempre este desarrollo de las relaciones familiares se trabaja en 4 niveles: el desarrollo de la persona, el del desarrollo de las relaciones familiares, el de cómo las familiares tienen la gestión y las familiares que están siendo socios. Entonces, quedaba un cuarto, que es el retiro del predecesor. Y Sara ayer lo dijo. Uno tiene que aprender a hacer, tiene que hacer en la siguiente generación, y en algún momento hay que dejar hacer. A mí me gustó hoy Willy que dijo, cuando estábamos acá, que muchas veces a los colaboradores se les enseñaba sobre la biología, porque es importante que sepan esto de la biología. Y esto, nosotros no dejamos de ser un sistema biológico, nuestras familias empresariales. Y a veces, por algunas interpretaciones de la biología, de la psicología o de otras ramas, si el sistema en el que las siguientes generaciones están no encuentran su lugar para desarrollarse, se van. Entonces, si nosotros como queremos seguir de alguna manera desarrollando energía para todo el sistema, para ver también cuáles son las expectativas de pertenencia en el bienestar que todos queremos lograr, bueno, hay que buscar también cuáles son esos espacios que también hay que ceder. La generosidad que muchas veces tienen los predecesores, dejando lo que han hecho toda su vida, lo que mejor saben hacer, lo que está arraigado a su identidad, por lo que me invitan a la rural, a los viajes o a estar en determinados espacios. Hay un artículo muy lindo que habla de las conspiraciones. Hay tantas cosas que nos están conspirando para que la sucesión se trabe, el relevo generacional se detenga. No es de que soy mala persona, egoísta, ¿no? Es que a veces no nos estamos gestionando lo que nos está pasando como grupo humano y como persona, ¿no? Entonces, pero también corresponde a la siguiente generación, como también hablamos de la hoy de las corresponsabilidades, cómo favorezco, y esto le va a gustar mucho también a los padres o a los predecesores, la seguridad financiera. Porque las personas que van a tener que dejar ir cediendo espacios de poder y de decisión en el día a día, no lo digo en la gobernanza o en la dirección, no, tampoco lo estoy diciendo en la propiedad, solo lo digo en el día a día, van a tener que seguir manteniendo un estado de vida, un nivel de calidad de vida. Y eso nos corresponde a todos hacernos responsables. ¿Cómo lo hacemos? Sí, por favor. Sí, disculpa, no te quería cortar, pero si justamente yo navego, así que me viene bárbaro el ejemplo de ese, está buenísimo. Bueno. Sí, mira, y yo lo que veo es que, viste que estás estudiando y después pasa un barco de velero, ¿no? Yo lo veo el ejemplo que los padres que pasan en la empresa, ¿no? Están muy seguros en el velero y ya hay un momento que se puede pasar al crucero y la empresa familiar no quiere pasar.
está la nueva generación, como vos decís, está bien preparada con tecnologías, todo. Bueno, ¿cómo es el proceso para que los padres entiendan, si se tienen algo ya grande para pasar algo más grande, y si no lo hacen, y bueno, el tercero queda chico, es al revés. Porque, claro, la nueva generación, como 40, por ejemplo, de 30 a 40, como vos decís, espera la reina que por morir, la verdad es que uno ve que ya está más que preparado. ¿Cómo ves que uno puede llegar, entre comillas, no a vender a la empresa familiar y decirle, mira, estamos preparados para algo más grande? Pero la comodidad financiera, la comodidad de todo tipo hace que se queden ahí. Exactamente. Una zona de confort. Zona de confort que, es más, la familia te dice, no, mira, acá estamos bárbaros y uno ve que da para más. ¿Cuál sería el paso que intentamos dar nosotros para...? No queremos correr, ¿no? Sino como Sí. impulsarlos, claro. El paso es lo que estuvimos hablando ayer y hoy. Es las conversaciones difíciles. Es poner ese tema sobre la mesa, ponerlo en la agenda, darnos un tiempo, buscar, generar las energías que se necesitan, ¿sí? Con colaboradores externos, con recursos que de repente no estaban pensados para este fin. La preparación de las personas para poder abordar este proceso. Entonces, es importante, fundamentalmente no es una competencia ni tampoco es pensar o son ellos o somos nosotros. Y te agrego, y por ahí hacerle ver justamente en esto que nosotros mostramos de las 4 variables, que justamente si vamos a hacer más, ¿no? Es de esperar que los negocios crezcan, porque si no nos vamos a repartir migajas, ¿sí? Entonces, ya sea a través de hacer crecer la misma empresa, o a veces por el tipo de sector, de rubro, etcétera, por ejemplo, las empresas constructoras que están en licitación pública, a veces no tienen más posibilidad de crecer en el sector ya de esas condiciones. Pero sí me puedo buscar a otros negocios a través de emprendimiento o de diversificar, ya sea dentro del mismo core de la actividad, eso yo puedo decir, bueno, si tengo una empresa constructora y hago licitación, y estoy en la licitación pública, bueno, hacer obras de arquitectura, otro tipo, o innovar, pasar a otro tipo de negocio directamente, o innovar dentro del mismo. Pero digamos, hay muchas posibilidades, porque qué interesante que a lo mejor se va a decir, bueno, yo estoy preparada, a lo mejor puedo ver qué nuevas unidades de negocio puedo formar dentro de la misma empresa. Y una pero lo fundamental es darse tiempo para esos criterios de libertad en el que todos empiecen a confiar en todos, confiar no solo en ustedes, confiar en el proyecto que puedan construir juntos y animarse. Contener el riesgo. Es importante contener el riesgo, porque los que tenemos 20, 30, 40, como lo han tenido los predecesores, que han tenido 20, 40, nuestra cabeza y nuestra preparación para afrontar los riesgos, nos animamos, porque es lo que tenemos que hacer. Ya lo han hecho ellos también, seguramente. Entonces, esa situación también hay que poner muchas cosas sobre la mesa, ¿me entiendes? Sí. Lo que vos mencionaste en el 4º punto, el tema del retiro, porque para muchos el fundador es, ¿no?, el corazón, la polenta. Es difícil largar esa posición, hacer el traspaso y después ¿qué? Me parece que ahí también hay parte de ese proceso, el 4º punto, donde hay que pensar. Y hay muchos casos donde se da bien como dice, o sea, sabemos que el fundador se va a ir, y te lo dicen, yo voy a ir con los pies para adelante, o sea, a mí, bueno, si esto está sobre la mesa, es esto, es decir, es lo que, a ver, y eso no va a cambiar, y mucho menos una persona ya de 70 años, o 80, entonces esto, no lo que decimos hoy, ser protagonista, esto es lo que pasa, ¿qué hago con esto que pasa? Porque porque en algún momento me va a tocar ir al crucero, no voy a estar preparado. Entonces, ¿cómo me puedo preparar para entrar al crucero, pero sin pegarle al iceberg? ¿Sí? Porque en un momento me va a tocar. Se me puede ir preparando, ¿sabes qué? No puedo ir haciendo esta escuela dentro del crucero, lo tengo que hacer dentro de otro. Y bueno,
pero esto es lo que pasa, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, ¿qué hago con esto que pasa? Hay otra de las cositas o de las perlitas que muchas veces también se trabajan. Pero hay muchos temas en la empresa familiar. Familiares políticos y otras cuestiones. En el relevo generacional también se trabaja o se evalúa o se pone en análisis los segundos matrimonios. Segundos matrimonios, no quiero decir que la señora o el señor está con otro o con otro. Segundo matrimonio es que después de haber estado separados cada uno en un proyecto, cuidando a la familia, atendiendo a los negocios, atendiendo a la familia, cada uno con un liderazgo fuerte, se vuelven a encontrar. Porque ya los niños no están, a veces hoy las abuelas no son las abuelas de antes, las abuelas de hoy tienen agenda de actividades. Y los señores, en sus espacios, empiezan a cambiarles, sus relaciones empiezan a cambiarles. Entonces, cuando se vuelve a encontrar con que tiene que rearmarse en relaciones, esa socia de vida, tenemos que volver a trabajar esos segundos matrimonios, con la colaboración, correspondencia, convivencia de toda la familia. Hay muchos temas, no es algo tan que se revisa y se hace y se resuelve y esto con un cheque o algo se resuelve. Son procesos que están muy sistémicos. Sí, en parte de este proceso, ¿sí? Cuando empiezan a ver, por eso yo lo aliento a nuevas unidades de negocios que empiezan a funcionar, también este fundador, empresario, yo siempre me saco el sombrero porque son personas brillantes, muy intuitivas y saben captar eso rápidamente y rápidamente empiezan a delegar. Muy probablemente para empezar a desarrollar ellos otros negocios, ¿no? Sí. Pero es así, te dejo el crucero porque ya encontré otro que me motiva más, pero primero requieren de, quizá por el tipo de liderazgo que tenían, mucha seguridad para pasar el timón. La pregunta, ¿quién era? O sea, sí. Yo quería hacer una acotación, justo de lo que dijo este muchacho. Me acuerdo que una vez había estado hablando en un salto de embarcación y hablamos de modelos económicos. ¿A qué modelo económico apuntábamos en términos de no perder la particularidad de cada uno, la individualidad de cada uno, el tiempo de cada uno, a propósito de lo que se podía llegar a agrandar la empresa a lo que nos dedicamos, ¿no? Y me parece también, ayer también lo quería decir y hoy también lo destacar, esa situación de la individualidad de cada uno, ¿no? El desarrollo evolutivo por las etapas de la vida, que ya dijeron, los 30, los 40, los 50 y para adelante, ¿no? Con esta curiosidad del socio fundador o de los que seguimos, que estamos desarrollando y estamos en otra etapa de la vida también, ¿no? Y que nos empiezan a aparecer, bueno, ya estoy en la mitad de la vida, ahora qué quiero hacer, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, por eso los aspectos que tienen que ver con la planificación y con la comunicación pasan a ser claves. Que formen parte de nuestra realidad, que realmente estén en nuestro tacto, en nuestros sentidos, que no sea algo que nos encontramos, ¿no? Entonces, porque de alguna manera necesitamos de sueños individuales compartidos que se enlazan con un proyecto compartido, con una organización en la cual definimos roles, con agendas, ¿no? Entonces todas estas cuestiones son importantes. Acá una consulta. No, que es difícil a veces, se da como la imagen del león con el pechón,
de la guerra de que cuando llegás a los 40 y tu papá no larga el bastón de mando, empiezan las rispideces cada vez peor y se llegan a romper vínculos. Y eso es lo dificultoso, que después cuesta mucho más revertir ese vínculo que llevar adelante una empresa. Sí, efectivamente. Por eso es tan importante tomar conciencia, estar sensibilizado y formarse y prepararse en tanta cantidad de temas que hoy hicimos ayer y hoy estuvimos haciendo pinceladas, pero esto es lo que somos, esto es lo que nos atraviesa. Para seguirlo o desarticular necesitamos un conocimiento para poder actuar con libertad y responsabilidad. Cuando nosotros que estamos siendo padres por ahí en otro espacio, en otra sociedad, yo aprendo a ver sus cuestiones de mis hijas, de lo que están aprendiendo en el colegio, respecto a esto del respirar. Tienen yoga, tienen respiración, me enseñan cosas. Sé que igualmente tengo que aprender cómo las dos tenemos, mis hijas y yo tenemos que aprender el buen uso de las tecnologías. Sabemos que hay una edad en la que es la edad de la adolescencia. Todos hemos aprendido de las historias que nos contaban de, bueno, entra la adolescencia, lo que te va a tocar. Entonces, que hoy adolescencia prematura, porque empiezan a veces a los 10. O adolescencia que no se va nunca. Tenemos los nenes adolescentes a los 50 y siguen en casa. Entonces, todas estas cuestiones también forman parte de nuestra realidad que tenemos que trabajar. Y es esto, padres e hijos, poder... a ver, yo entiendo lo difícil, pero hay que generar las cosas para las semanas y trabajarlas. Sí. Acá adelante. Siguiendo con la línea del compañero, cómo hacer para cambiarle cosas, sacarlo de la zona de confort y ampliar la empresa, o cambiarla, y tomando en cuenta lo que dice la profesora, que muchas veces el patrón, el mismo, se va con los pies de punta a morir. Una forma de poder hacerle creer podría ser abrir una línea de negocios, llevar el mundo de la nueva línea de negocios incorporada a la empresa familiar, para que el padre note que tiene capacidad de liderar. O qué cosas usted recomienda cuando le toca recibir el equipo que cambiar al padre y para el futuro. Bueno, recomiendo, según, es lo mismo que por ahí a veces nos dicen, pero vos en las capacitaciones decís siempre que depende, lo siento, depende. No, pero así como a grandes rasgos te digo, es muy importante que cuando a ustedes alguien los invita a una actividad de empresa familiar, venga varios miembros de una familia, porque todos están escuchando distinto, y cuando después se van en el auto o en la próxima almuerzo o cena, van a conversar sobre un tema que nos ve, y cada uno le va a dar su impronta distinta. O sea que se tienen que empapar juntos de esto. Y otra de las cosas es, hay que desarrollar entre esas habilidades de accionista responsable, que es educativo, es educación familiar, de la cultura familiar, capital paciente. Y el tema de la paciencia es algo que también forma parte de otra pildorita a conocer. Porque tenemos que ser pacientes, pero no abusar de la paciencia, para no ser pacientes de salud. Entonces, hay que saber dosificar estas cuestiones. No depende ni de vos ni de él, depende del sistema. Son hacerse cargo de que este sistema les es propio y lo tienen que articular al ecosistema ustedes mismos. Sí, por ahí. Sí, por favor. Yo estoy muy de acuerdo con esto de las 4 fases del proceso. Creo que existen 4 actividades que son
constantes, concomitantes, paralelas, que permanentemente hay que estar formando los sucesores, que hay que estar desarrollando las organizaciones, que hay que estar desarrollando las relaciones, y que más que decir, bueno, el retiro del predecesor me parece que tiene que jugar un rol distinto en distintas etapas. Sí. Yo lo veo como que primero hacemos esto, que vamos a buscar quién es el sucesor, segundo vamos a desarrollar las organizaciones, o sea que no son etapas, concluimos esto, pasamos acá. No dije eso. Por eso expliqué que muchos de estos procesos son independientes y a ver, en algunas ocasiones son simultáneos, en otras ocasiones los tenemos a todos juntos, en otras cosas los tenemos unos más intensidad que otros. No son etapas, no son 4, 1, 2, 3, 4, sino que son fases a tener en cuenta que están en este ecosistema de esa familia empresaria. Pero sí tenés razón, ¿eh? Está muy bien lo que aclarás. Gracias. Acá hay otra pregunta. Espera que te alcancen porque si no, no sale en la grabación. Un segundito. Nos piden que tengan el micrófono así lo escuchan bien. Sí. Ahí es el... perdón. Yo estaba escuchando lo que dijo acá Mariano, y decía que muchas veces porque hay una comodidad financiera, un estilo de vida, entonces dar el paso en la sucesión implicaría cambiar por ahí el ritmo de vida, por decirle, dentro de lo económico y todo. De los fundadores, claro. Entonces, muchas veces, por ese temor, no se toma el paso, porque, bueno, el traspaso. Yo creo que lo importante, como vos decís siempre, es ponerlo en la mesa y decir, no te preocupes, o sea, la calidad de vida la vas a tener. Quizás yo me tenga que restringir en una cantidad de cosas, o la empresa, veremos cómo la llevamos adelante con más o menos dividendos. Pero bueno, también dejarles a ellos una seguridad que, bueno, no va a ser, vos te fuiste, chao, perdiste. En el sentido de no solamente perdés el mando, sino que económicamente vas a tener que reducir. Creo que esa también, para la gente grande, les da una tranquilidad de decir, bueno, me juego, total, ya estás formado, ya están grandes. La cosa es que yo voy a vivir a mejor. No se sabe, pero hoy día podés vivir hasta los 97 y dejemos vivir. Entonces, obviamente. Claro. Pero poder eso, ir generando graduaciones de situaciones que nos van permitiendo a las 2 o 3 generaciones que estamos construyendo esto, que conviven más de 2 generaciones en estos procesos. Si los procesos son muy grandes y están muy bien, los de la adultez, como Mariano, que está ya 40 y quiere más cancha, y que seguramente si Mariano tiene uno de 20, también le debe estar, bueno, apurate, che, porque yo quiero hacer esto también. Entonces, estas cuestiones, el tema es para cada familia empresaria ponerlo y abordarlo y trabajarlo y hacer interconsultas, y indagar y buscar y darse tiempo de exploración hasta encontrar las cosas que les van dando seguridad. Nosotros, conocemos, Sara también, a un abogado muy prestigioso, amigo, que realmente desarrolló mucho con la empresa familiar, y una de las cuestiones que él habla es de cuidado con el licántropo. Nosotros le decimos, ¿qué licántropo? ¿Qué es esto? ¿De qué hablas? El hombre que se convierte en lobo. Y entonces, claro, ¿cómo el hombre se convierte en lobo? ¿Qué tiene que ver con la empresa familiar? Es que a veces, si los padres realmente, según cómo tenemos toda nuestra propiedad o los, de alguna manera, en los poderes con los que nos vamos a sostener el resto de nuestra vida, damos donaciones, cedemos, vendemos, damos de propiedad a todos nuestros hijos, y después nuestros hijos
se convierten en lobo. Las vueltas de la vida son las vueltas de la vida, no sabemos. Lo que tenemos que hacer es cómo construimos procesos de traspaso que a todos nos den corresponsabilidades los unos con los otros. Entonces, estas cosas requieren mucha elaboración para cada sistema particular. Son las personas las que lo construimos. Yo no le puedo decir a un grupo de 5 miembros que hagan lo mismo que hiciste vos con 5 miembros, porque ustedes son ustedes, con la cultura familiar que tienen, con la relación, la realidad que tienen, y entonces cada familia va a tener que asumir riesgos y responsabilidades, ¿eh? Entonces, son muchos temas, pero lo importante es ponerlos en la mesa y tratarlos. Sí, acá. Una sola más y ya no pruebo más. No, igual digo que estoy encantado con vos, le había dicho al resto que sí. Después de hacer un panel, nada más que preguntas. No, es pregunta. No es halago ni nada, no vamos a halagando que ya se lo parece igual. Entonces, para cerrar, hacemos un derecho real de renta vitalicia para que estén contentos, ¿no? Y lo bueno que, como para cerrar, cada empresa o cada unidad de negocio en realidad hay que trabajarla individualmente y eso va a dar el tiempo del traspaso. Eso es lo que, para cerrar, ¿no? Es decir, cada caso es individual, eso es lo que... Sí. Listo. Entonces puede ser 2, 5 días, depende de cada caso. Perfecto, ya. Esa es la... Sí. Hay que ver cada circunstancia con sus factores, cómo recomendar la mejor alternativa para que ustedes mismos decidan y después se comprometan con eso. Damos lugar a esta última pregunta para que después puedan desarrollar lo que necesiten en los últimos minutos. Era un planteo bien, el planteo que ustedes están haciendo es más bien ideal, utópico. Es lo mejor de la transición. Sí. Porque en términos generales va a haber muchos muertos y tiene que haber muchos muertos en el camino para que esto funcione, porque si le damos una renta vitalicia a la reina, una renta vitalicia al príncipe Carlos, estamos pagando 3 sueldos reales, no podemos pagar uno. Y no todos son emprendedores, y particularmente la posibilidad de generar startups y desarrollo y todo eso. También hay que prever que en determinados casos algunos hay que sacarlo bien o mal para que sobreviva la empresa. Y lo importante es que sobreviva la empresa. Sí. Por eso hay que matarlo, digamos. Bueno, pero por eso a veces tenemos que entrar no podemos entrar en el idealismo y en el genérico, pero sí tenemos terminé la idea y quiero hablar un par de veces. Lo que sí, lo que estamos haciendo es tratar de que, digamos, ir sacando puntos ciegos. Cuando hablamos de familia empresaria y empezar a dar pasos de elaboración, de continuidad, no estoy diciendo que la continuidad se vaya a dar, y de todos juntos, y familia Ingalls, como decía ayer Livioch. Lo que estoy diciendo es que ahora que ya saben que el tema arduo, largo, sistémico, corresponsable, tienen que aprender y desaprender, tienen que hacerse cargo, tienen que ser co-constructores y tienen que darse tiempo, porque corto 20 años, medio 50, largo 100, como familia empresaria, estas cosas hay que trabajar. Y hay que trabajarnos con esto, con conocimiento y con responsabilidad, porque cuando todos en voz común decimos que hay que amputar, porque ya no podemos seguir con determinados miembros, no es algo fácil, se dice, pero se lleva. Entonces, esto también, nosotros sabemos que familias empresarias en las que hay mucha carga, mucho dolor, mucho malestar, han pasado muchas cosas. Y eso es lo que no queremos que siga pasando si uno las puede ir preparando con tiempo.
hay generaciones que esto no han tenido mucho chazo. Bueno, pero entonces un poco lo que digas, salgámonos de la queja, a partir de acá, ¿cómo hacemos para elaborar juntos el escenario próximo? Y creo que es un poco lo que decíamos, con la familia empresaria. Sí, a ver, nosotros lo planteamos y tiene que ver con esto, ¿no? A veces uno dice, bueno, este es el ideal, nosotros estamos acá, y en esto como un proceso, ¿qué proceso podemos ir transitando? Y a medida que lo hagamos con más tiempo, podemos tomarnos mucho más tiempo en ese proceso. Esto nosotros lo hemos hecho, lo hemos implementado, por ejemplo, en una de las empresas de Córdoba que tienen tambo, ¿sí? Aparentemente en algún momento el ternero en la época que era un problema, y uno de los hijos creó un nuevo emprendimiento con los terneros, ¿sí? O sea, esto, y lo hizo dentro del negocio con prácticamente algo que era un problema dentro de la empresa. Este chico le pudo buscar una solución. Eso es un ideal, y en un ideal que nosotros para los que trabajamos, para la familia empresaria, y esto que decíamos, éxito de la empresa es crecimiento, rentabilidad, y éxito de la familia empresaria es vínculos saludables, ¿no? Dentro de la familia, ese es el ideal. Después de ahí, a lo posible, o sea, la última instancia es la desaparición de la empresa. Pero primero está, ¿no?, trabajar juntos, sino hacer la poda. Después de eso pueden ir dándose otras instancias, ¿sí? Pero a veces pasamos de esta empresa, de este ideal, directamente por una miopía de también poner sobre la mesa cuáles son nuestras posibilidades. Porque como familia empresarial, ¿no?, esto que siempre le preguntaron, a ver, ¿cuál es el acuerdo? Porque esto sí nos toca. Trabajamos la visión conjunta, los valores, etcétera, acordamos los puntos que necesitamos comprometernos para como propietario responsable o accionista, pero después, ¿no?, al paso de los meses, nos comprometimos, pero no todos asumieron el mismo compromiso. Entonces ahí sí hay un reclamo justo. Si vos acá no podés seguir, porque vos te comprometiste esto, si vos no lo vas a hacer, bueno, puede haber otra oportunidad o no, pero siempre se va construyendo, ¿sí? Y siempre podemos ir un pasito más allá en el proceso. Bueno. Para cerrar, sí, ¿estamos bien o estamos 2 minutitos justo para hacer un pequeño ejercicio que trajimos acá con Nati? Ya después del break hacemos un cierre, un panel con preguntas. Pero me gustaría que esta imagen que nos ha acompañado, ¿no?, estos 2 días, vamos a agarrar una hojita, si tienen una hojita. Una hojita. Ah, mira el ruido. El sonido de las hojitas, muy bien. Bueno, la vamos a hacer un bolsito. Bien amasadito. Pero cuando vengan esos momentos de nervios, agarren el bolsito. No se lo tiran acá. Guerra de bolsitos, no. Bueno, lo hicieron bien chiquitito, ¿sí? Lo aplastaron, lo amasaron bien. Bueno, ahora lo vamos a intentar volver al estado original. Lo vamos a estirar, lo vamos a planchar. Vamos a tratar de que quede lo más lisito posible, por favor, volverlo al cuaderno, al anotado. ¿No? Bueno, ¿cómo quedó? ¿Quedó igual? ¿No? Cuando pasamos por determinadas experiencias, ¿no?, entramos de una forma y salimos de otra, ¿no? Bueno, con Natalia, con estos bolsitos que les vamos a dejar estos PowerPoint. Intentamos que cada uno de estos bolsitos, pero cuando los vean y los recuerden, tiene que ver con esto, ¿no? Con cada una de estas marquitas que intentamos dejar
en estos 2 días de experiencia conjunta, porque espero que ustedes, haberles dejado a ustedes conocimiento y experiencia, pero para nosotros también muy agradecidas porque las preguntas de ustedes también nos hacen repensar y son desafiantes. Entonces, en relación a esto, ¿no? Cada una de estas marquitas que les dejamos, cada una de estas filminas, de estas casi 60 y pico de filminas que les vamos a dar, ¿sí? Conjuntamente con eso, le queremos regalar esta frase. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿sí? Y tiene que ver con este proceso. Para que esta excelencia se dé, para poder hacer este traspaso generacional exitoso, para poder continuar, para poder cumplir con este sueño, este propósito, esta empresa creciente, rentable, pasar de empresa familiar a familia empresaria y que estos vínculos se puedan dar, ¿sí? Esto es un trabajo de día a día, es un proceso. Estas conversaciones, estas agendas que tenemos que poner, ¿sí? Empezar a trabajar, no es esperar un punto, la sucesión no es un punto en el tiempo, ¿sí? Es un proceso, es un hábito, es esto que hacemos día a día. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para poder llegar al lugar donde deseamos? ¿Sí? Bueno, entonces esa es la reflexión y la pregunta, y cuando vean esta placa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que se lleven? Esto es decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy para acercarnos a ese futuro deseado? Bueno, gracias por nos tomamos 20 minutos para un café y nos reencontramos para el último trabajo.